22 de febrero de 2026. Eran las primeras horas de la mañana cuando helicópteros militares sobrevolaron la sierra de Jalisco. Nadie en el mundo lo sabía todavía, pero algo estaba a punto de cambiar para siempre en la historia del narcotráfico mexicano. Fuerzas especiales del ejército mexicano, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, ejecutaron una operación de inteligencia en Tapalpa, una zona montañosa de difícil acceso, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. El objetivo era uno solo: capturar a uno de los hombres más peligrosos del mundo. El hombre por cuya captura el gobierno de Estados Unidos ofrecía $15 millones, más que por Pablo Escobar, más que por el Chapo. Su nombre era Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, pero el mundo lo conocía como El Mencho. Durante más de una década, El Mencho transformó un pequeño grupo criminal en el cartel más poderoso y violento del hemisferio occidental. Corrompió gobiernos, derribó helicópteros militares, declaró la guerra al propio Estado mexicano, y durante todo ese tiempo nadie pudo tocarlo, hasta hoy. Pero para entender por qué su muerte sacudió a México entero, por qué en cuestión de horas ardieron carreteras en 6 estados, primero hay que entender quién era realmente este hombre. Y esa historia comienza muy lejos del poder, comienza en la pobreza. Para entender a un hombre como el Mencho, hay que caminar primero por las calles de Aguililla. Aguililla es un municipio del estado de Michoacán, en el occidente de México, un lugar donde el Estado siempre llegó tarde o nunca llegó. Sin hospitales dignos, sin empleos, sin futuro visible, una tierra fértil para sembrar aguacates y, con el tiempo, para sembrar algo mucho más oscuro. Fue aquí, el 17 de julio de 1966, donde nació Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el niño al que todos llamarían, décadas después, El Mencho. Su infancia no tuvo nada de extraordinario, y eso, precisamente, es lo más perturbador de su historia. No era un genio del crimen, no era un niño violento ni un caso clínico. Era simplemente un chico pobre, en un pueblo pobre, que abandonó la escuela primaria porque su familia necesitaba manos trabajando, no libros abiertos. Pasó sus primeros años cuidando cultivos de aguacate bajo el sol de Michoacán, sin electricidad constante, sin perspectivas, sin nadie que le dijera que existía un camino diferente. México, para Nemesio, era una puerta cerrada, así que, como miles de jóvenes de su generación, tomó la única decisión que parecía tener sentido: cruzar al norte. A finales de los años 80, Nemesio Oseguera cruzó la frontera de manera ilegal hacia Estados Unidos. No llegó como capo, no llegó con dinero ni con contactos. Llegó como llegan todos los que no tienen nada, con hambre, con miedo y con la esperanza de que el otro lado del río ofreciera algo diferente. Lo que encontró fue diferente, sí, pero no de la manera que esperaba. En San Francisco, California, fue arrestado en múltiples ocasiones por tráfico de heroína. Las autoridades locales ya tenían su ficha, ya tenían sus huellas. El sistema estadounidense lo procesó como a un número más en una lista interminable de deportables. Pero antes de salir, Nemesio hizo algo que muy pocos harían. Cuando su hermano Abraham enfrentaba una condena que podría haberlo encerrado de por vida, Nemesio se declaró culpable en su lugar. Asumió la pena. Cumplió 3 años en el Centro Correccional Big Spring, en Texas. Ese gesto, ese sacrificio, revela algo esencial sobre el hombre que se convertiría en El Mencho. No era un psicópata sin vínculos, era alguien capaz de una lealtad absoluta, y esa misma lealtad, aplicada al mundo del crimen organizado, se transformaría en el arma más poderosa que jamás tuvo. A los 30 años fue deportado a México, sin dinero, sin futuro legal, con una ficha criminal en 2 países, y un país de origen que no tenía nada que ofrecerle. El niño de Aguililla que cruzó la frontera buscando una oportunidad, regresó convertido en otro hombre, y ese hombre, muy pronto, tomaría una decisión que nadie en su pueblo podría haber imaginado. De regreso en México, sin dinero y con antecedentes penales en 2 países, Nemesio Oseguera tomó una decisión que, hasta el día de hoy, sigue siendo la más desconcertante de toda su historia. Se convirtió en policía, no en sicario, no en halcón, en policía municipal.
primero en Cabo Corrientes, luego en Tomatlán, 2 municipios costeros del estado de Jalisco. Un hombre con ficha criminal en Estados Unidos, portando uniforme, arma reglamentaria y placa del gobierno mexicano. Nadie lo detuvo, nadie verificó su pasado, y eso dice más sobre el Estado mexicano que sobre el propio Nemesio. Lo que aprendió dentro de la institución fue invaluable y devastador para lo que vendría después. Aprendió cómo operan los retenes, cómo se coordina un operativo, qué información maneja la policía sobre el crimen organizado, y sobre todo, aprendió algo que ningún curso de sicario podría enseñarle: cómo piensa el enemigo desde adentro. No duró mucho tiempo con la placa. El crimen organizado en Jalisco crecía, y las oportunidades que ofrecía eran incomparables con el sueldo miserable de un policía municipal. Fue entonces cuando los caminos de Nemesio Oseguera se cruzaron con los del Cártel del Milenio, una organización poderosa liderada por Armando Valencia Cornelio, apodado El Maradona. Su entrada al cartel no fue casual, fue estratégica, para sellar su posición y garantizar lealtades que el dinero solo no podía comprar. Nemesio hizo algo que los grandes capos siempre han hecho. Se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del poderoso clan González Valencia. De un golpe, pasó de ser un recluta más a ser familia del crimen organizado. Durante años, Nemesio creció dentro del Cártel del Milenio, aprendiendo cada capa del negocio, las rutas, los sobornos, los códigos de silencio. Pero los imperios del crimen no son eternos. En 2003, su jefe Armando Valencia Cornelio fue arrestado. El Cártel del Milenio comenzó a fracturarse, pero el Mencho no desapareció con él. Mientras la organización se derrumbaba, él hizo lo que los grandes estrategas siempre hacen en medio del caos: construir. Durante los años siguientes, operó como uno de los coordinadores de la alianza entre los restos del Cártel del Milenio y el poderoso Cártel de Sinaloa, organizando rutas, consolidando territorios en Jalisco, Colima y Nayarit, y tejiendo relaciones personales con los nombres más grandes del narcotráfico mexicano. No era el jefe, todavía no, pero cada año que pasaba, cada alianza que construía, cada guerra interna que sobrevivía, lo acercaba más a ese momento. En 2009, el nuevo líder del Cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, fue arrestado. Meses después, su sucesor inmediato corrió la misma suerte. El cartel que lo había formado ya no existía en la práctica, y en julio de 2010, el último pilar que quedaba en pie cayó para siempre. Ignacio Nacho, coronel, uno de los socios históricos del Cártel de Sinaloa en la región, fue abatido por el ejército mexicano. El vacío de poder era total. Para la mayoría, ese vacío era una amenaza. Para Nemesio Oseguera Cervantes, era la oportunidad que había esperado durante 7 años. Entre 2009 y 2011, en medio del caos que dejaron esas caídas, el Mencho fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, las siglas que sacudirían a México durante la siguiente década y media, CJNG. Pero el Mencho no construyó su cartel como los demás. No buscó negociar territorios ni dividir plazas en paz. Desde el primer día, su estrategia fue una sola: expansión total, sin límites y sin piedad. Atacar primero, negociar nunca. En menos de 3 años, el CJNG ya controlaba Jalisco, Colima y partes de Michoacán. En menos de 5, tenía presencia en más de la mitad del territorio mexicano. Lo que tardó décadas construir al Cártel de Sinaloa, el Mencho lo replicó en un tiempo que ningún analista de seguridad supo explicar. El hombre que un día ganó un sueldo miserable con placa y uniforme, acababa de construir el cártel más poderoso del mundo, y el mundo aún no lo sabía. Para entender el tamaño de lo que el Mencho construyó, hay un solo número que lo dice todo: 40 países. Según la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA, el Cártel Jalisco Nueva Generación operaba activamente en 40 naciones alrededor del mundo. No era un cartel regional, era una corporación criminal transnacional, con la misma lógica de expansión que cualquier empresa multinacional, excepto que su producto mataba a 60.000 estadounidenses por sobredosis cada año. Y el producto estrella era el fentanilo. El modelo fue brutal en su eficiencia. El CJNG importaba precursores químicos desde China y el sudeste asiático, los ingresaba por los puertos marítimos que controlaba principalmente Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán, y los procesaba en laboratorios clandestinos dispersos por toda la Sierra Mexicana. El resultado:
pastillas de fentanilo fabricadas a escala industrial, disfrazadas de medicamentos comunes, diseñadas para enganchar a usuarios jóvenes con colores y formas llamativas, lo que la DEA denominó la estrategia del arco iris. El negocio no se limitaba a las drogas. La DEA documentó que bajo el mando de El Mencho, el CJNG diversificó su modelo criminal hacia el robo sistemático de combustible de los oleoductos de Pemex, esquemas de extorsión estructurados como impuestos, fraudes inmobiliarios de tiempo compartido para lavar dinero, tráfico de personas y control directo de industrias legítimas en zonas bajo su influencia. Era, en todos los sentidos, un estado paralelo con su propia economía. Para mover ese dinero sin dejar rastros, utilizaban criptomonedas, contrabando de efectivo en grandes volúmenes y una red de lavado de dinero conocida como los Queenies, el brazo financiero del cartel, liderado por la familia de la esposa de El Mencho. El crimen organizado, en manos de El Mencho, se había convertido en algo que ningún gobierno quería admitir, un negocio perfectamente organizado. Pero el dinero solo no explica cómo el CJNG llegó a controlar 28 de los 32 estados mexicanos en menos de 15 años. Para eso, El Mencho desarrolló algo que ningún otro capo había sistematizado con tanta frialdad: un modelo de franquicia criminal. Funcionaba así. El Mencho no necesitaba tener sicarios propios en cada rincón del país. En cambio, ofrecía a grupos criminales locales una propuesta simple, casi empresarial. Adopta las siglas del CJNG, paga una cuota, sigue las reglas y tendrás acceso a nuestras armas, nuestras rutas y nuestra protección. Los que aceptaban, prosperaban. Los que rechazaban, desaparecían. El resultado fue una red descentralizada que se expandía sola, sin que El Mencho tuviera que mover un dedo desde su sierra en Jalisco. Y mientras eso ocurría, el Estado mexicano miraba sin saber cómo responder. Entre 2018 y 2024, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno adoptó una política de seguridad que sus críticos bautizaron como abrazos, no balazos. Priorizar la negociación sobre la confrontación directa con los carteles. Para el CJNG, esa política fue un regalo. Cada año de tregua institucional fue un año de expansión sin resistencia. Cuando el nuevo gobierno llegó al poder en 2024, el mapa del crimen organizado en México era casi irreconocible comparado con una década antes. El cártel de Sinaloa, históricamente el más poderoso, había sido golpeado por una guerra interna devastadora, y el CJNG, silenciosamente, había ocupado cada espacio que Sinaloa dejaba libre. El Mencho no necesitó ganarle a sus rivales en batalla campal, solo tuvo que esperar. Y mientras esperaba, México se convertía, poco a poco, en su territorio. Había una regla no escrita en el narcotráfico mexicano que todos los grandes capos respetaban, incluso el Chapo Guzmán en su momento de mayor poder: no atacar al ejército, no por respeto, por cálculo. Atacar a los militares traía consigo el peso total del Estado, operativos masivos, presión internacional, extradiciones. Era un suicidio estratégico que ningún capo racional estaba dispuesto a cometer. El Mencho rompió esa regla. El 1 de mayo de 2015, el ejército mexicano lanzó la llamada Operación Jalisco, un operativo diseñado específicamente para capturar a El Mencho en Villa Purificación, Jalisco. 4 helicópteros militares, entre ellos un Cougar E-725, uno de los más modernos y robustos de las Fuerzas Armadas mexicanas, sobrevolaban el área en búsqueda del convoy del capo. El CJNG los estaba esperando. Sicarios apostados en las montañas abrieron fuego con rifles Barrett calibre 50 y lanzadores de cohetes RPG-7. El helicóptero Cougar fue alcanzado en pleno vuelo, la primera vez en la historia del narcotráfico mexicano que un cartel derribaba una aeronave militar. El piloto murió en el impacto. Otros 8 efectivos resultaron heridos. Pero el Mencho no se conformó con eso. En las horas siguientes al derribo, el CJNG lanzó una serie de ataques coordinados en represalia por todo Jalisco. Se incendiaron 39 vehículos, autobuses, camiones de carga, patrullas bloqueando carreteras en 25 municipios simultáneamente. Bancos, gasolineras y comercios fueron atacados o quemados. El estado entero fue paralizado en cuestión de horas por una organización criminal que acababa de demostrar algo que ningún gobierno quería admitir: que tenían más capacidad de fuego, más coordinación y más información que las propias fuerzas del Estado.
La respuesta del ejército fue inmediata y masiva, pero el Mencho ya no estaba ahí. Había desaparecido de nuevo en la sierra. Ese día, el mundo entendió que el CJNG no era un cartel más, era una fuerza paramilitar, y el Mencho no era un narcotraficante ordinario, era un comandante de guerra. Los años que siguieron al derribo del helicóptero no fueron una excepción, fueron el patrón. El CJNG bajo el Mencho continuó atacando a las fuerzas de seguridad con una sistematicidad que ningún analista internacional sabía cómo clasificar. En enero de 2023, un convoy del ejército en Michoacán fue interceptado por sicarios del cartel que utilizaron camionetas blindadas no para huir, sino para atropellar deliberadamente a los soldados. No era improvisación, era un mensaje calculado, diseñado para demostrar que ningún uniforme otorgaba protección. En diciembre de 2024, militares desplegados en Cotija, Michoacán, fueron atacados mediante una combinación de drones explosivos y campos minados artesanales. 2 soldados murieron, 6 quedaron heridos. Era la primera vez que un cartel mexicano utilizaba drones militarizados de forma sistemática contra el ejército, una táctica copiada directamente de los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente. Pero la guerra de El Mencho no se libraba solo en los campos y las sierras, también se libraba contra la sociedad civil. En mayo de 2025, la influencer mexicana Valeria Márquez fue asesinada en vivo durante una transmisión en su estética en Zapopan, Jalisco. Las investigaciones posteriores vincularon el crimen con operadores directos del CJNG. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos citó el caso en sus sanciones de junio de 2025 contra líderes del cartel, documentándolo como parte de un patrón sistemático de feminicidios utilizados como herramienta de control territorial. 3 periodistas fueron asesinados en zonas de influencia del CJNG solo en el segundo semestre de 2025. Medios de comunicación enteros suspendieron coberturas en Jalisco y Michoacán. El silencio informativo era, en sí mismo, una victoria del cartel. Para finales de 2025, el gobierno de Estados Unidos ya no hablaba del CJNG como una organización de narcotráfico. Lo clasificaba oficialmente como organización terrorista extranjera. Era el mismo estatus que se le otorga a Al-Qaeda, al Estado Islámico. Y todo eso lo había construido un hombre que, 3 décadas antes, cultivaba aguacates en Michoacán. Durante más de 15 años, los servicios de inteligencia de México y Estados Unidos intentaron lo mismo. Y durante más de 15 años, el Mencho los burló a todos. Su método de supervivencia era casi monástico en su disciplina. Nunca usaba el mismo teléfono más de una semana. Nunca dormía 2 noches consecutivas en el mismo lugar. Se movía exclusivamente por la sierra, zonas montañosas de difícil acceso donde los helicópteros militares no podían operar con libertad y donde la población local, por miedo o por lealtad, nunca hablaba. Tenía informantes infiltrados en las propias unidades que intentaban capturarlo. Cada operativo en su contra llegaba tarde. Siempre encontraba el mismo escenario: una casa vacía, un fuego recién apagado, rastros de una presencia que acababa de evaporarse. La DEA lo describía internamente como el objetivo más evasivo del hemisferio occidental. Pero en 2025 todo cambió. La inteligencia estadounidense, bajo la presión del gobierno de Donald Trump, quien había convertido la lucha contra los carteles mexicanos en una prioridad de seguridad nacional, comenzó a compartir con el ejército mexicano un nivel de información sin precedentes: imágenes satelitales, interceptaciones de comunicaciones cifradas, seguimiento de patrones de movimiento a través de análisis de metadatos. Durante semanas, los analistas reconstruyeron los movimientos de El Mencho en la sierra de Jalisco. Identificaron un patrón, una zona de recurrencia, una ventana de tiempo. Tapalpa, un municipio de apenas 18,000 habitantes, enclavado en la Sierra del Tigre, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Un lugar conocido por sus paisajes, sus cabañas de madera y sus festivales de queso. Un lugar donde nadie esperaría encontrar al hombre más buscado del mundo. En la mañana del 22 de febrero de 2026, poco después de las 7, 4 aeronaves artilladas y 2 aviones bimotores convergieron sobre el Rancho Pinto, en las afueras de Tapalpa, con una precisión quirúrgica que ninguna operación anterior había logrado. Esta vez no había casa vacía. Esta vez el Mencho estaba ahí. El enfrentamiento fue breve, violento, definitivo.
Los sicarios que custodiaban el perímetro abrieron fuego en cuanto detectaron el movimiento de las fuerzas especiales. El intercambio de disparos duró menos de 20 minutos. 4 miembros del CJNG murieron en el lugar. 3 militares resultaron heridos. Y Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, fue alcanzado por múltiples impactos de bala mientras intentaba escapar hacia la sierra. Fue capturado con vida, gravemente herido. Las fuerzas especiales lo estabilizaron en el lugar y lo trasladaron de inmediato a una aeronave militar con destino a la Ciudad de México, donde equipos médicos del ejército lo esperaban. Pero las heridas eran demasiado severas. A bordo del avión, sin haber llegado a su destino, el Mencho murió. El hombre que valía $15 millones había dejado de existir a los 59 años. La Secretaría de Defensa Nacional confirmó su muerte en un comunicado oficial horas después. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, fallecen en el trayecto. La noticia tardó minutos en recorrer el mundo, y la respuesta del CJNG fue inmediata y predecible, la única respuesta que ese cartel conocía: violencia. En cuestión de horas, México ardió. Decenas de narcobloqueos se registraron en al menos 20 estados de forma simultánea, una reacción de violencia que ningún analista de seguridad había visto antes en respuesta a la muerte de un solo hombre. Vehículos incendiados, autobuses quemados, comercios atacados. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en México, recomendando refugiarse en sus domicilios. Era, en su forma más brutal, un funeral de cartel, no con flores, sino con fuego. Pero el fuego, esta vez, no tenía quien lo comandara. El Menchito, su hijo y sucesor designado, ya cumplía condena de prisión perpetua en Estados Unidos. Su estructura de mando, descentralizada por diseño, no tenía una figura capaz de unificar al cartel bajo una sola voz. El CJNG seguía existiendo, seguía siendo peligroso, pero por primera vez en 15 años, operaba sin la mente que lo había construido todo desde cero. Desde los aguacatales de Aguililla hasta los despachos del Tesoro americano, desde las celdas de San Francisco hasta las cumbres de la Sierra del Tigre. Nemesio Oseguera Cervantes había recorrido un camino que ningún hombre debería recorrer, y al final de ese camino, la Sierra de Jalisco lo reclamó de regreso.